a Conociendo la Historia, con un tema muy interesante, como fue el descubrimiento de América. Bueno, el descubrimiento de América fue realizado durante el siglo XV, en el cual los españoles estaban en crisis, revoluciones por poder, bajos recursos, etc. Es entonces cuando Colón decide emprender un gran viaje a Asia, en una ruta mucho más corta. Lo que no sabía es que se encontraría con una sociedad perdida, América, el continente más rico en oro y otros metales jamás vistos, además de las exuberantes tierras y una maravilla de fauna y flora. Pero, ¿qué era Europa en ese entonces? Durante el siglo XV fue el tiempo de las innovaciones. Dio paso a la Edad Moderna. Había aproximadamente 460 millones de habitantes, que había disminuido por la peste negra. Para este tiempo, el Renacimiento surgió en Italia y con las ganancias se extendió por toda Europa. Había innovaciones como en el arte y la arquitectura de Leonardo da Vinci y León Battista Alberti, que en el Renacimiento encontró una nueva forma nunca antes vista de adorar a Dios, a través de la pintura, los cuadros, monumentos, que entre ellos se encuentra la Capilla Sistina. La imprenta revolucionó la escritura a mano, o sea, los escritos en tinta, creando periódicos, enciclopedias, libros y difundiéndolos por todo el mundo. Así, la literatura se expande. Por ejemplo, en Italia se creó los poemas y favoreció a otros países. Los humanistas apoyaron a los poetas que cantaban al amor humano, pero también a lo político y filosófico. El Renacimiento da paso a los adelantos científicos, como lo fue la geografía y la astronomía, la medicina, la optometría y otros conocimientos que fueron utilizados hasta hoy en día, como las armas de fuego, el arcabuz, la culebrina, etc. Con el perfeccionamiento de los instrumentos de navegación, por ejemplo, el astrolabio, el telescopio y otros, los avances técnicos dieron sed de aventura para explorar viajes más allá de lo conocido. Esto creó nuevas rutas para llegar a Asia. Estos inventos motivaron a muchos marineros a emprender muchos más viajes. Contaré a continuación un poco de historia de España, que nos llevará a comprender por qué el descubrimiento. Entonces, en España, después de la división de la península ibérica en varios reinos, la invasión musulmana, los reyes católicos, en 1469, Isabel y Fernando se unen en una dinastía por la sucesión de la corona de Castilla a la muerte de Enrique VI entre 1474 y 1479. A finales del siglo, la expansión territorial termina en 1492. Los reyes católicos dan fin a más de 7 siglos de dominio musulmán. Allí vuelve el cristianismo y se produce la expulsión total de los judíos. Continúa la historia con el descubrimiento de América. América antes de la llegada de los españoles. América la dominaban las culturas mayas, aztecas, procedentes de la cultura de los olmecas.
localizadas en lo que hoy es México. Esta cultura dio origen a otras desde 2500 años antes de Cristo. Después de esta civilización vinieron otras como los zapotecas, la cultura teotihuacán, los aztecas, los nazcas, chimos, guarí, tihuancú, incas y otros. Empezaron siendo nómadas. Así incrementó el trabajo de la tierra como su principal economía, como la yuca, la calabaza, el algodón, el maíz, la caza, la pesca, la industria textil, la cerámica y otras actividades. Los incas, descendientes de los checuas, ubicados desde Perú a Chile, se organizaron en células familiares llamadas Ayllu. Sus tierras las dividían entre el emperador y el templo. Su principal producto fue el maíz. Domesticaron la llama, la alpaca y la vicuña. Eran magníficos tejedores e ingenieros. Desde allí se crearon puentes, caminos, etc. Los grandes viajes marítimos. Uno de los más representativos fueron los viajes a Asia en busca de una economía sostenible. De Asia venían cargamentos de especias, utilería de cocina, medicamentos, marfil, perfumes, textiles, entre otros. Portugal fue el primer explorador con Enrique el Navegante. Pasó por África, principalmente en Ceuta. Allí conquistaron y reclutaron esclavos negros. Después, Bartolomé Díaz llegó a la punta de África, rodeándolo. Esto confirmó el poder pasar por África. Luego, Vasco de Gama, después de 79 días en alta mar, llegó a India. Esto cumpliendo el objetivo de navegar a Asia. Luego, España inicia la conquista con Cristóbal Colón, quien desde los 19 años se dedicó a la navegación, aprendiendo de grandes marineros y comerciantes. En 1476 se fue a vivir a Portugal y a los 28 años se casó con Felipa de Prestello, con quien tuvo un hijo. En Portugal conoció marineros importantes. Con ellos atravesó el Mediterráneo y allí conoció su proyecto, llegar a la India más rápido. Se presentó a toda clase de personas, dándole su propuesta, entre ellos el rey de Portugal, quien no aceptó. En España estudió y aprendió temas como la geografía, la redondez de la Tierra y algunos estudios. Y esto autoconfirmó su teoría de llegar más fácil a India. Tuvo medidas exactas entre España e India, de 4.500 kilómetros, y otros datos importantes. Expuso sus datos a los reyes católicos, quienes los descartaron. Luego los monarcas los sometieron a un debate, pero también lo descartaron. Entonces decidió dirigirse al rey de la Inglaterra, Enrique VII, pero tampoco aceptó. Luego, sin más opciones, decidió dirigirse al rey total de Francia. Pero los frailes y un amigo le dijeron que primero se dirigía a la reina Isabel, y eso fue lo que hizo. Colón le presentó sus propuestas, ideas y datos, los cuales convenció a la reina, la cual mandó a que todos los puertos le dieran a Colón lo necesario para el viaje. Le dieron 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. Además, le dieron 100 hombres.
Colón zarpó el 3 de agosto de 1472. Enfrentó problemas como muertes y falta de recursos. Al final, el 12 de octubre de 1492, a las 2 de la madrugada se gritó tierra. Llegó a la isla en que hoy en día es Guatlin, a la cual los indígenas le llamaban Guananají, pero Colón la bautizó como San Salvador. Colón intentó comunicarse con lenguas asiáticas, pero no lo entendía. Luego, con lenguaje de señas, pero los indígenas lo malinterpretaban. Así que desde allí Colón supo que no había llegado a Asia, sino a Tierra Nueva. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido y nos vemos en otro momento. Hasta luego.